Bien, entonces como tercer punto, para darle una explicación y contenido del derecho administrativo, vamos a decir que el derecho administrativo, dentro de las características que tiene, es un derecho público. Vamos a hablar de características también del derecho administrativo. En primer lugar, es un derecho público. ¿Cómo yo diferencio el derecho privado del derecho público? Básicamente por la condición que tienen los sujetos que forman parte de la relación jurídica y por el objeto de regulación. Siempre que nosotros veamos la palabra objeto, que entendemos el contenido de la norma, el contenido de la ciencia que estoy sometiendo a estudio, que en este caso es el derecho administrativo. ¿No? Muchas veces, por ejemplo, cuando alguien sustenta, ustedes sustentan un contencioso administrativo, la mayoría, te preguntan cuál es el objeto del proceso contencioso administrativo, ¿no? Y ahí vamos a ver cuál es el contenido. Cuando ustedes revisan los poquísimos artículos que tiene la ley del contencioso, por ejemplo, lo que nos permite identificar su objeto es básicamente las pretensiones que se pueden postular ahí. Y esto se condice también con los fines, no tienen esa relación simétrica de conexión entre la finalidad y el objeto. El objeto básicamente es la pretensión procesal administrativa, todo lo que podemos postular ahí, ¿no? Y las vías que están, digamos, y las vías procedimentales que se regulan para su ejercicio, como la vía urgente, ¿no? La vía ordinaria a nivel administrativo y las pretensiones principalmente de nulidad del acto administrativo. En consecuencia, es un derecho público porque una de las partes necesariamente es la entidad de la administración pública. ¿De dónde deducimos esta primera característica? Me parece que está en el artículo 62 de la LPAJ, ya, por si alguien quiere darle una ojedita por ahí. ¿Alguien tiene su LPAJ a la mano? Le agradecería que lo tenga. Me parece que es el 662. ¿Sí? ¿Se fijan por favor bien? Y ahí van a poder identificarlo. Cuando nos digan quiénes son los sujetos del procedimiento administrativo. Primer sujeto determinante, la administración pública. Segundo sujeto, el administrado, que podría ser también una entidad de la administración pública, pero muchas veces es una persona, un ciudadano de a pie. Esta es la primera característica entonces que refleja por qué estamos ante un derecho administrativo de contenido público. 61, muchas gracias, André. Sí. Otra característica que vamos a evidenciar acá es que el derecho administrativo, antes de cerrar con esto, no es público también por las normas que lo contienen. Si se dan cuenta, las normas son de carácter, valga la redundancia, públicas. Eso significa que son de alcance erga omnes, es una generalidad. Son normas imperativas. Acá las partes no pueden apartarse del contenido normativo, las partes no pueden cambiar las reglas del juego. Las partes no pueden, por ejemplo, decidir cuál va a ser el camino a tomar para que se le expida una licencia de funcionamiento a su favor, porque para ello existe un procedimiento administrativo, para ello existe un TUPA, para ello existen seguramente formularios que le van a permitir a los administrados llenar los datos y, en consecuencia, relacionarse con la administración pública. Por eso es que es un derecho público, es decir, por los sujetos que intervienen, por las normas que lo regulan, porque las partes no pueden, de alguna manera, cambiar las reglas del juego o establecer condiciones distintas a las normas que son de carácter imperativo. Miren cuántas cosas estamos diciendo para explicar por qué es un derecho público en sí. Se dice que también es un derecho de naturaleza orgánica, ¿no? Orgánica desde el punto de vista, pues, que la administración pública va a ser, de alguna forma, va a tener un organigrama, va a tener una línea de división, una línea de eje que le va a permitir relacionarse mejor. Esa característica de orgánica se evidencia con el principio de desconcentración, que dicho sea de paso es otro de los principios sobre los cuales se ha preguntado. A uno de los asesorados de la casa le preguntaron el día lunes una pregunta casuística cuya respuesta era principio de desconcentración. Les comento. Sí. Me parece que alguien acá, que la doctora Lina ha estado presentando un grado, si no me voy a dejar mentir, que al doctor ya le preguntaron algo sobre esto. ¿Sí? Entonces, en consecuencia, ¿no? Es orgánica el derecho administrativo desde el punto de vista. A ver, ya no voy a anotar nada acá para que no se confunda con los principios que habíamos considerado. Todos estos son principios. ¿Sí? Es orgánica desde el punto de vista que para un mejor comportamiento, un mejor servicio del Poder Ejecutivo del Estado hacia el administrado, necesariamente se requiere de una repartición de funciones desde la cabeza hacia
los o las personas órganos que existen. En consecuencia, la administración pública se divide en organismos, órganos y persona órganos también, ¿sí? Para tener en cuenta ello. Organismos vendría a ser, por ejemplo, un ministerio, un sector. Por otro lado tenemos el órgano, que forma parte de la misma entidad ya. Cuando hablamos del órgano, por ejemplo, estamos hablando de quién está llevando nuestro procedimiento administrativo y contra quién vamos a dirigir la nulidad de la resolución administrativa en el contencioso. Por ejemplo, ¿no? Pensemos en la comisión de signos distintivos del INDECOPI, por ejemplo. Ese sería el órgano. El organismo sería el INDECOPI. El órgano sería alguna de sus dependencias, alguna de sus direcciones, por ejemplo, que existan en sí. El organismo vendría a ser el ente del rector, en consecuencia, y el órgano, una de sus partes, que necesariamente está distribuido en su ROF, en su reglamento de organización y funciones, ¿no? Eso evidencia la parte orgánica. ¿Qué más entonces tendríamos que comentar aquí? Y el principio de concentración, que le decía, es el principio del rector, que define precisamente a esta característica del derecho administrativo. Necesariamente el Estado necesita dividirse, necesita concentrar competencias para dar un mejor servicio a la ciudadanía, ¿sí? Otra característica se dice, y esta característica viene pues de la Granada, que incluso lo señala el profesor García de Terría, que el derecho administrativo es estatutario. Es estatutario desde el punto de vista que su comprensión del derecho administrativo a lo largo del tiempo siempre ha sido con la finalidad de un servicio público. Es decir, ¿cuál es, si bien es cierto, la razón normativa para el origen del derecho administrativo es la Constitución, pero la razón, digamos, sociológica vendría a ser el servicio público? Ya la razón normativa que le da origen al derecho administrativo, la CONSTI, y la razón sociológica es la idea del servicio público. Pues nace precisamente con esa idea de servir, y dice que es estatutario desde el punto de vista de la continuidad que va a tener el derecho administrativo en el tiempo, va a perdurar en el tiempo porque el Estado necesita organizarse, estatuirse, ¿no?, como un derecho público para dar un mejor servicio a la ciudadanía. Entonces, esta última característica está relacionada con la noción de servicio público y con la continuidad de la prestación de servicio por parte del Estado en sí. ¿Ya? Otra característica es que es un derecho netamente formal, y así gusta, ¿no? Eminentemente formal. Es formal desde el punto de vista, pues, que toda la actividad, tanto de las formas en cómo se manifiesta la administración pública y las formas como el administrado tiene que comportarse en respecto a esas manifestaciones, son de carácter formal. ¿Cómo se manifiesta la administración pública? Ya lo vamos a ver en un momento, pero a manera de adelanto, ¿no? Mediante el acto administrativo. ¿Cómo se llega a expedir una resolución que tenga la calidad de acto administrativo? Cuando se pasa por un conjunto de procedimientos, ¿no? Y el procedimiento puede iniciarse de oficio, puede iniciarse mediante denuncia, puede iniciarse de parte también, ¿no? A través de un procedimiento administrativo que le da fin con la expedición de un acto administrativo, ¿no? Eminentemente formal, por ejemplo. Entonces, si una de las manifestaciones de la función administrativa es con el acto administrativo, veamos entonces que para que se expida ese acto se requiere atravesar todo un conjunto procedimental. También con actos de administración interna, por ejemplo, que son, digamos, actuaciones de la propia entidad, pero dentro de su organismo. No son necesariamente actividades de impulso para dar continuidad al procedimiento, con la emisión de informes, dictámenes, levantamiento de actas, ¿no? Todo eso, los memorándums en sí. Por otro lado, encontramos en los reglamentos, ¿no? Ya lo vamos a explicar esto a mayor detalle, pero les comento que toda forma de manifestación de la administración pública, ¿no?, se realiza mediante un procedimiento formal. Y cómo recae y cómo se inmiscuye en la esfera jurídica del administrado también tiene que ver con el carácter formal.